la semana que viene. Doctor Rivera, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias. Rivera es el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Una reflexión inicial con respecto a lo que ha escuchado dentro de este programa para después ir a lo otro, que no es poca cosa. Bien, yo creo que es central que todos aquellos que tenemos responsabilidad con aspectos vinculados a la salud de este país, debemos trabajar en estos días para recuperar o intentar empezar a recuperar la confianza en el sistema, en el equipo de salud. Y yo quiero recordar que la relación médico-paciente y la relación paciente-equipo de salud es un elemento central a la hora de mantener y poder realizar una asistencia adecuada. Y se basa en una relación de confianza. Y este hecho generó dos cosas terribles: lo que le pasó a las víctimas y a los familiares, y la otra, que es la que tenemos que preservar todos los actores que tenemos responsabilidad, es el deterioro en la confianza en el médico, en el equipo de salud, en las instituciones de salud. Y todos vamos a seguir necesitando de utilizar el sistema de salud, de médicos, de enfermeros, de todos los trabajadores de la salud. Y creo que es muy importante entonces, y aspiramos a que todos los actores, y por lo tanto compartimos parte de las expresiones del señor Bermúdez en el sentido de ese llamado a todos los actores a trabajar en pos de recuperar esa confianza. Hay una llamada telefónica acá desde Salto, hay unas cuantas, digo, pero que son algunas preguntas que teníamos. ¿Qué responsabilidad tienen los médicos que firman los certificados de defunción? Bien. Y algunos médicos insinúan la sedación o sacar de ambiente al paciente. ¿Qué responsabilidad cabe frente a esto? Yo hago una acotación. Seguramente yo sé que usted me va a decir que el cóctel no existe y seguro, se me termina el programa y podríamos estar hasta las 3 de la madrugada, ¿no? Hemos tenido algún paciente, desde mi padre hasta algún paciente cercano en condiciones de fallecer sacado de un CTI, en fin, pero no vamos a entrar en discusiones de ese tipo. Pero las dos preguntas sí se las quiero hacer. ¿Qué responsabilidad tiene, cómo es el protocolo? Porque está muy bien lo que dice Sandra acá en el muro de Facebook, que ojo cómo se manejan las cosas, no todo es lo que parece. Trabajo en una oficina de atención al usuario y la gente empezó a quedar paranoica y se repite cualquier bolazo. Sí, claro. Esto es cierto. Esto me parece que es fundamental. O sea yo le hacía, creo que le hacía la pregunta... Pero no le agreguemos una tercera. No, es vinculado a esto mismo, en la radio, porque mucho se ha hablado de la situación de los pacientes que finalmente terminan muriendo. Decían algunos, muchos tenían pronóstico complicado, dentro de las posibilidades estaba el pronóstico de la muerte, otros no. La pregunta era justamente esa, ¿cómo cuando un paciente no tiene pronóstico de muerte y de repente en 2, 3, 4, 10 horas se complica y se termina muriendo, el médico de repente no va un poquito más allá de firmar simplemente el certificado de defunción? Bien, son dos preguntas muy importantes. El certificado de defunción es un elemento más del ejercicio de la profesión y por lo tanto, cuando uno lo hace con la responsabilidad del ejercicio profesional. O sea, está sujeto a responsabilidad médica. Y si uno no lo hace con la responsabilidad que lo debe hacer, es sujeto, digamos, de incurrir en una actuación que podría definirse como malpraxis. Eso como primer elemento. Segundo, lo que nosotros queríamos explicar, insistimos, es que uno no debe conocer la causa de la muerte para firmar el certificado de defunción. Porque es habitual que uno pueda no conocer la causa final que determinó el fallecimiento de una persona, pero no tiene sospecha de que me dio una muerte violenta, o sea que hubo un accidente, homicidio o un suicidio, que por supuesto nosotros no podemos tipificarlo, lo tipifica el juez. El médico, al no firmar el certificado de defunción, sospecha que puede haber una muerte violenta. Eso da paso al juez, por supuesto interviene el Instituto Técnico Forense, y eventualmente el juez tipificará si realmente fue una muerte violenta y pondrá la carátula de homicidio, accidente o suicidio. En todo el resto de las situaciones, desde el punto de vista médico-legal, uno debe firmar el certificado de defunción. Un ejemplo, ingresa un paciente al sanatorio o al hospital con un deterioro general, un paciente añoso, y uno intenta estudiar cuál es el motivo de ese deterioro, el paciente fallece y no conoce por qué falleció. Uno igual, de hecho se pone habitualmente, se desconoce la causa de muerte. Yo no conozco las historias clínicas, obviamente no hemos tenido acceso a ellas. Y no vamos a hablar en todo caso de las cuestiones particulares. Pero ¿qué puede pasar? Cuando los pacientes están ingresados en algunas unidades de cuidados críticos o de cuidados intermedios, como es una unidad cardiológica, una eventualidad es la agravación del paciente. ¿Cómo actuamos habitualmente? Un paciente que tiene una enfermedad coronaria, que tiene una insuficiencia cardíaca, se agrava. Uno cuando asiste a la agravación trata de pensar cuál fue el motivo que llevó a la agravación de ese paciente.
y a veces no lo encuentra. El paciente entra a paro cardíaco, se realizan las maniobras de resucitación, el paciente fallece. Entenderán que en una situación que no tiene antecedente en el país y pocas en el mundo, claro, uno cuando analiza las causas de por qué ese paciente se agravó, no pone arriba de la mesa una posibilidad de que haya una muerte violenta en un paciente que está internado hace X días en el hospital o en el sanatorio. Uno plantea opciones... la hipótesis de que se lo haya inducido nunca está arriba de la mesa. Exactamente. Nosotros nos formamos, el personal de salud, en un paradigma de ayudar a quien lo necesita en determinado momento porque está cursando una enfermedad. Es impensable en nuestro paradigma, yo lo he discutido, lo hemos discutido con colegas, el plantearse como una eventualidad que un funcionario de la salud hubiera pasado esto en este país. Entonces, ese paradigma es nuestra forma de razonar y que es el razonable. Entonces, uno pone hipótesis. Las hipótesis son, hay algo intercurrente médico que llevó a la grabación. Y capaz que no lo conozco. Y por eso probablemente es que, porque de hecho se firmaron los certificados de función, como ustedes saben, y sin conocer las historias, el por qué se llevó adelante la firma de certificado de función por los médicos tratantes. Y sobre la segunda pregunta que usted me hacía, vinculado al tratamiento de los cuidados paliativos, el paciente terminal. Como todo, la medicina ha cambiado los últimos años y va a seguir cambiando el manejo de un montón de situaciones clínicas y también ha cambiado y ha evolucionado mucho el tratamiento y el manejo de los pacientes que están padeciendo una enfermedad terminal. Desde ese punto de vista, en Uruguay hay una escuela muy importante que sigue los lineamientos de la escuela española liderada por el profesor Marcos Gómez Sancho en lo que es el manejo de los pacientes al final de la vida. Y yo le puedo asegurar que por lo menos desde que yo ejerzo la profesión, que hace ya 10 años, pese a que soy relativamente joven para este país. Para ser secretario general exactamente. Debe ser un honor para ti además porque... Por supuesto. Pero el objetivo del tratamiento del paciente al final de la vida es tratar los síntomas para que el enfermo tenga una muerte digna, que ese paciente no muera sufriendo, pero de ninguna manera es acelerar el proceso que lleva a la muerte. Hay una situación final, que es cuando el paciente está en agonía, que son los últimos horas, días de ese paciente. Esa es la peor situación para el paciente y para la familia. Sí, por supuesto, porque además no se sabe si el paciente está fuera de ambiente o no. Exacto. Sobre todo de oídos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay un cóctel, lo que hay es una gama de medicamentos que se utilizan, cada paciente necesita fármacos distintos para que no esté excitado, que no tenga dolor y que no tenga falta de aire, como 3 síntomas principales de esos momentos finales. Ese es el objetivo y es lo que la comunidad médica de este país habitualmente hace y es lo que la justicia, porque en eso hay una coincidencia absoluta, nos permite hacer, porque en este país no se permite la eutanasia. Claro. La última de mi parte. El otro día, a mí me está faltando escuchaba recién a Adriana Sabio, he escuchado al ministro, los he escuchado a ustedes, me está faltando escuchar, pero eso puede ser un problema mío y si me lo dice así no me molesta. Ella dice que es muy difícil conocer el perfil, detectar a esta gente. Los controles dicen que es muy difícil detectar estas situaciones, pero no le oigo decir a ustedes como sindicato médico y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública con el ministro a la cabeza, que capaz que si ya no está el Parlamento nos está mirando, y se lo dijo un periodista argentino que fue destratado el otro día, no les oigo decir, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿No se lo preguntan eso o públicamente no se puede decir eso? Porque sería síntoma de que se trabaja mal o algo por el estilo, porque, digo... No, la pregunta la entiendo perfectamente, y por supuesto, desde el domingo... No hay autocrítica.